de alguna manera nos está condenando a morir inmediatamente. Ovejas en medio de los lobos, una oveja en medio de los lobos. A mí se me ocurre que el secreto es que los lobos no sospechen que eres una oveja y que seas una oveja disfrazada de lobo. Ahora sí me van a matar, los religiosos me van a matar. Yo sabía que era un lobo. Los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 16. Jesús dijo, Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. El Señor dijo que tenemos que ser humildes, hay que ser sencillos como paloma. Eso es algo que lo tenemos inherente a nosotros. Es como que en nuestro subconsciente sabemos que tenemos que ser sencillos. Pero muy rara vez un cristiano te dirá, hermano, ¿dónde está su astucia de serpiente? No lo veo que esté muy serpentero hoy. No nos dicen una cosa así. Tal vez porque nos suena chocante que el Señor haya puesto este ejemplo. Él no dijo astutos como un arcángel, astutos como un rabino. Él dijo astutos como la serpiente. Cuando habla de serpiente, el Señor está hablando obviamente del enemigo. La serpiente tipifica al enemigo. Desde el huerto del Edén, cuando se habla de serpiente, no está hablando del animal. De hecho, la serpiente en sí misma, si tuviésemos que buscar una astucia en el animal, sería simplemente que se arrastra en silencio. Es todo lo que podemos decir en cuanto a se refiere a la astucia del animal. Cuando habla de astutos como serpiente, nos dice, olvídense de Satanás, no lo tengan en cuenta, pero sepan que la astucia que él tiene, también la pueden tener ustedes, motivados para bien. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los envío como ovejas en medio de lobo. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Yo he notado, mirando televisión, la estrategia, por ejemplo, que tiene la comunidad homosexual de los Estados Unidos para meter sus mensajes inmiscuido o mezclado dentro de ciertos valores familiares que el norteamericano promedio respeta. Como lo hacen de esa forma, nuestros niños que consumen esas series empiezan a ver como una opción más la homosexualidad, porque no se lo están diciendo de manera explícita, directa, de modo que produzca un rechazo, sino que lo conectan con ciertos valores, con ciertos códigos que la gente valoriza y ganan una plataforma para exponer sus ideas. Digo esto como ejemplo nada más, porque cuando el Señor nos dice que debemos ser astutos como las palomas, como la serpiente, es como que olvidamos la parte de la astucia y creemos que solo hay que predicar de manera sencilla como la paloma y nos olvidamos que tenemos que ser en ocasiones agentes secretos, así como la comunidad homosexual o como la violencia o como cualquier otro tipo de pecado se mete dentro de la cinematografía o dentro de la televisión o dentro de nuestros valores. Nosotros no lo tenemos eso muy en cuenta y cuando hacemos programas cristianos en canales cristianos, lo hacemos para cristianos, para no ofender a los cristianos y para que los cristianos estén felices. Y después hacemos una invitación al inconverso que no está mirando el canal cristiano para que acepte a Cristo en su corazón, si de casualidad pasó por ahí. Pero hay 1% o 1 en 1.000.000 de que un inconverso encienda el canal cristiano y diga, voy a ver a un predicador. Nosotros no estamos en Hollywood, no estamos en los canales de televisión, en Hollywood, en las series, en el entretenimiento, porque hace mucho que nos olvidamos de que el Señor nos dijo, sean sencillos como palomas y astutos como la serpiente. Ahora, yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, no hace mucho, que el mayor testimonio de los que iban a evangelizar, por ejemplo, teníamos un ministerio evangelístico como el Escuadrón Vida aquí en Fairborn, algo más pequeño en nuestra iglesia donde nacimos. Y me acuerdo que la mayor alegría del equipo evangelístico era confesar o contar que habíamos sido rechazados. Entonces venía alguien y dice, quiero contar el testimonio, pastor. Y pasaba y decía, hermano, fuimos al centro comercial y apenas dijimos, en el nombre de Jesús, nos sacaron a patadas, aleluya. Y toda la gente victoriaba, aleluya. Y nos sacó la policía por la fuerza y llevaron 4 hermanos presos. Uno de los presos todavía no sabemos si lo van a liberar. Gloria a Dios, porque por los antecedentes quedó adentro. Esos eran los testimonios que teníamos. Y lo disfrutamos, ¿te acordás? Lo disfrutamos. Ahora, no hay ninguna gloria cuando uno ofende sin ningún propósito. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, dichosos ustedes cuando los odien,
cuando los discriminen, cuando los insulten, cuando los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Eso está en Lucas 6:22. Ese es el pasaje que nosotros tomábamos cuando yo era niño y creíamos, bueno, hay que salir para que nos odien, para que nos discriminen, para que nos insulten. Lucas 6:22. Ahora, dice cuando los discriminen, odien, desprestigien por causa del Hijo del Hombre. No por causa de estar bajo influencia del espíritu de estupidez, sino por causa del Hijo del Hombre. No porque uno hizo las cosas mal. Entonces, algunos que teníamos el complejo de mártires, sentíamos que cuando compartíamos el evangelio o éramos rechazados por causa del evangelio, esa era la meta. Hermano, salí a predicar y fui rechazado. Esa era la meta. Y la meta del Señor nunca dijo, vayan y sean rechazados. Esa no es la meta, ese es el proceso, que a lo mejor por predicar uno va a ser rechazado. Pero uno no tiene que bajar los brazos hasta no lograr la meta, que es que la gente acepte a Cristo en el corazón. La meta no es el rechazo, no debemos confundir el propósito con el proceso. Lo que estoy hablando es que nosotros no podemos predicar el evangelio si no intentamos procurar, como dice la Biblia, la buena fama para con los de afuera. ¿Están conmigo en eso, sí o no? Si no eres buen empleado en la compañía donde Dios te puso, lo más probable es que nunca tengas una plataforma para poder predicar el evangelio a tus jefes. Si tu jefe te vive retando porque llegas siempre tarde, porque no cumples, porque no le rindes a la compañía, no tienes autoridad moral y mucho menos espiritual para predicarle de Cristo. Porque si Cristo no logra que seas un buen empleado, ¿para qué quiere tu empleador conocer al Cristo de un hombre que es un vago? Si no eres buen estudiante en la universidad, si no eres buen estudiante en la facultad o en el high school o en la escuela primaria, lo más probable es que no tengas una plataforma espiritual o moral para predicar, porque se te van a reír en la cara. Van a decir, pero si tu Cristo no te sirve ni siquiera para que tengas buenas calificaciones, ¿por qué me debería servir a mí? ¿Están conmigo? Ahora, cuando el Señor dice, yo los envío sencillos como palomas, quiero que sean astutos como serpiente, los envío como ovejas en medio de lobos. Vamos a seguir la línea de pensamiento de Jesús. Si el Señor te envía como oveja en medio del lobo, ¿cree que te está mandando al matadero? Piensen, vamos a pensar lo que Jesús intentó decir. ¿Por qué dijo, los envío como ovejas en medio de lobos? Es como decir, te envío como un ratón en medio de los gatos. Eres el almuerzo de los gatos, seguro. ¿Por qué el Señor dice, te envío como oveja en medio de lobos? ¿Saben cuánto dura una oveja en medio de los lobos? Nada. En cuanto hace, no debería ser la metáfora, Señor, te envío como león en medio de los lobos. ¿Por qué dice como oveja en medio de los lobos? De alguna manera nos está condenando a morir inmediatamente. Ovejas en medio de los lobos, una oveja en medio de los lobos. A mí se me ocurre que el secreto es que los lobos no sospechen que eres una oveja y que seas una oveja disfrazada de lobo. Ahora sí me van a matar, los religiosos me van a matar. Yo sabía que era un lobo. El secreto es ser manso como la paloma para no llamar la atención, pero tan astuto que estés disfrazado de lobo para poder sobrevivir, porque si no pierdes el propósito de predicar. Si te comen al instante que entraste en medio de los lobos, no sirves para predicar. He aquí el secreto. ¿Me están siguiendo, sí o no? Mateo 13:33. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Me gusta más la versión que dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que subió, leudó, fermentó toda la masa. Ese es el secreto. Ese es el secreto de la astucia de la serpiente. Que Dios te pone, te esconde en medio de la masa. Tú eres un agente secreto disfrazado de enfermero, disfrazado de mecánico, de técnico en computación, disfrazado de camarero. Tú eres una levadura disfrazada de gente común, encubierta, metido dentro de la sociedad de lobos para leudar toda la masa y hacer el cambio desde adentro. Esta palabra va para alguien que dice, yo estoy harto de trabajar en un trabajo secular. ¿Cuándo voy a trabajar para Dios? Ya estás trabajando para Dios, solo que nunca te diste cuenta. Eres un agente encubierto metido dentro de ese hospital,
disfrazado de gente común. Te pones el mismo delantal, la misma ropa que ellos, y cuando estás entre los lobos pareces un lobo más, pero eres una oveja, astuto como la serpiente, para meter y leudar y cambiar toda la sociedad desde el lado de adentro, no desde afuera. ¿Me están siguiendo? Desde adentro, no desde afuera. Si uno quiere cambiar la sociedad de afuera, es un vendedor de tienda. Uno sale a vender a Jesús y todos venden lo mismo: felicidad a cambio de una religión. Únete al club y te daremos felicidad. El Señor dice: no será la forma, no será la manera. Ustedes deben ser astutos como la serpiente, disfrazarte de lobo. Cuando hablo de lobo, hablo de ese delantal de mecánico que te pones cada lunes. Hablo de esa ropa que usas, de esa camioneta, de esa troca, esas herramientas que utilizas para trabajar. Tú dices: ¿estás diciéndome que cuando estoy pintando una pared soy un agente encubierto? Sí, porque estás metido dentro del riñón de una casa donde podrás oír los problemas de gente que de otra manera no lo podrías escuchar. No reniegues por estar limpiando la casa de alguien más. No reniegues, no digas: ¿por qué me toca limpiar la mugre ajena? ¿Cuándo Dios me va a sacar de ahí? Porque a lo mejor eres como la sirvienta que está en casa de Naamán. A lo mejor tú eres el agente de cambio allí adentro para que ocurra un milagro. Y Dios dice: te he puesto como agente secreto, y hasta que no lo ves, no te das cuenta el lugar que tienes para leudar toda la masa. ¿Me siguen? Babilonia es el ejemplo de cómo Dios cambia una sociedad a través de sus agentes. ¿Se recuerdan la historia? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruye Israel, toma prisioneros unos muchachos, y él toma prisioneros a Daniel y a los que luego se conocieron como Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor cree que estaba tomando cautivos. Lo que no sabía Nabucodonosor es que al llevarse 4 de esos muchachos, el que estaba tomando cautivo a Babilonia era Dios. El llevarse a 4 agentes secretos y meterlo en el riñón de Babilonia, Dios estaba tomando cautivo a la ciudad de Babilonia. Nunca más Babilonia sería igual a partir de que 4 muchachos ingresaran en su riñón. Porque el evangelio es como una radiación divina, es una infección divina. Cuando lo vives realmente, donde vas, empiezas a hacer un cambio. El plan estratégico de Dios con Daniel empezó a gestarse cuando Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Se unen a la estrategia Sadrach, Mesach y Abednego cuando se niegan a inclinarse ante el Dios que había levantado Nabucodonosor, y empezaron a generar una contracultura. Daniel se pone a orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén con la ventana abierta. A eso empieza a ocurrir en Babilonia. Es como una revolución silenciosa. No están a los gritos diciendo: mi Dios es el verdadero, sino que abre la ventana y Daniel se pone a orar 3 veces al día a su Dios en medio de Babilonia. Revientan la gente de allí, les da bronca que alguien tiene otro Dios. Lo arrojan en un foso de leones y Daniel camina entre el fuego con alguien más. Sadrach, Mesach y Abednego son tirados en el fuego y caminan con alguien más. Daniel es arrojado en el foso de los leones y los leones no lo comen. Hay algo en el espíritu, hay algo que no saben definir qué es, y es la revolución silenciosa de los que cambian la masa del lado de adentro. ¿Están conmigo, sí o no? Sea Daniel en el foso de los leones, sea Sadrach, Mesach y Abednego en el lago de fuego, en el horno de fuego, donde sea, empieza a gestarse el cambio. Yo no sé dónde estás. Yo no sé si ahora mismo te toca estar en un foso con leones. Yo no sé si te toca estar en un horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el Espíritu Santo me dice que necesitas oír esta palabra. Esté donde estés, Dios me dice que te diga: yo te he puesto ahí. Yo te he puesto ahí. No maldigas. No me pidas que te cambie de lugar. Yo te he puesto ahí. Si estás en el fuego, paséate, que yo pasearé a tu lado y serás testimonio. Si estás con los leones, yo les cerraré la boca y serás testimonio. ¿Están conmigo? Dígame amén. ¡Aleluya! Daniel desde Babilonia sirve a varios reyes. A un tal Belsasar, que un día se opone a Dios, empieza realmente a cambiar la cultura de lo que ya era idólatra a algo que es aberrante a los ojos de Dios. Y Dios escribe en la pared: Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Es Daniel el que traduce esas palabras. Es Daniel el que señala los sueños de Nabucodonosor. 70 años sirvieron Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel
a los reyes paganos. 70 años leudando la masa. Hasta los nombres le cambiaron. Daniel no fue Daniel, fue Belsasar, uno de los dioses de Nabucodonosor. Nadie podía llamarlo Daniel, tenían que llamarlo Belsasar. Le pusieron un nombre artístico hollywoodense de la época. Vestían como babilonios, hablaban como babilonios, lucían como babilonios, pero su corazón no se había contaminado, estaban entregados a Dios. Desde niños no habían sido contaminados con la comida del rey. ¿Me están entendiendo, sí o no? Es el rey Ciro, uno de los últimos reyes al que sirve Daniel, que un día decide restituir a Israel todo lo que habían perdido. No solo eso, sino que financia el multimillonario proyecto de reconstruir el templo, Ciro. No solo eso, sino que escribe un rollo que hasta el día de hoy las Naciones Unidas lo utilizan. El primer rey que escribió acerca de los derechos humanos fue el rey Ciro. Y la Biblia dice que el rey Ciro consultaba todo el tiempo con un joven cautivo llamado Daniel. Era Daniel el que le endulzaba los oídos al rey Ciro. Mi pregunta es, ¿y si Dios quisiera usarte como consejero del presidente? Si para eso tuvieras que estudiar artes y ciencias políticas, si Dios te quisiera meter en la Casa Blanca, y si Dios quisiera meterte en Hollywood, y si Dios quisiera meterte en Las Vegas, y si Dios tiene un plan contigo tan grande que quisiera cambiar a Hollywood desde adentro y no desde afuera, y te quisiera enviar allí como oveja en medio de lobos. Y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Manso como la paloma y astuto como ¿quién? Como la serpiente. En silencio, metiéndote para que la gente asimile, no solo consuma, asimile. El gran problema de los inconversos es que hemos querido que consuman el evangelio. Y hay gente que no lo puede consumir. Hay gente que por ejemplo, no asimila la lactosa, son intolerantes a la lactosa. Cualquier cosa que tenga leche o lactosa le hace mal. Y hay gente que está vacunado contra el evangelio. No quiere saber nada. Se hicieron intolerantes al evangelio. Entonces, ¿qué decimos? ¿Los damos por perdidos? ¿Nunca más se van a entregar a Cristo? O en su defecto, nos metemos adentro de su riñón y logramos que tengan un encuentro real con Dios. Le debemos a California, en nombre de la iglesia, desde hace 100 años. Le estamos debiendo a California un real encuentro con Dios. Le estamos debiendo a los Estados Unidos de América, a los hispanos que viven en los Estados Unidos de América, un real encuentro con Dios. Y para eso necesitamos una estrategia divina del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. ¿Están conmigo donde sea? La Biblia cuenta que exactamente eso pasó con los discípulos. Hechos capítulo 15 llama el concilio de Jerusalén. Miren lo que empezó a pasar, sencillito. De pronto los judíos empezaron a predicar y los gentiles, los que no eran judíos, empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a predicar y se empezaron a asustar los judíos porque dijeron, ellos no están circuncidados, no entienden quién es Moisés, no saben quién es Abraham, nunca escucharon de la creación, no saben quién fue Adán, no saben quién fue Eva, nunca escucharon del diluvio de Noé. ¿Cómo pueden hablar en lenguas? Y se hizo una cumbre, un cónclave, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, para decidir qué iban a hacer con tantos mundanos que estaban hablando en lenguas, con tanta gente que no era la típica religiosa que estaba ahora hasta predicando el evangelio de Cristo. Y Pablo y Bernabé se paran y empiezan a hablar. Lo que viene es tan grande que supera a Favor Day, que supera lo que hemos oído. Lo que viene es tan grande que no lo podemos meter dentro de la religión judía. De hecho, hasta Pedro interviene y dice, ¿por qué le vamos a poner más carga de la que nosotros mismos no hemos podido llevar? ¿Por qué los queremos circuncidar? Que se hagan judíos. Lean conmigo o en sus casas el capítulo 15 de Éxodo, de Hechos. No le pongamos más carga. Yo considero que no hay que ponerle trabas a nadie para que se conviertan a Dios, dice Pedro. Más bien hay que escribirle de qué se tienen que abstener, pero no le pongamos trabas. Más adelante dice, porque ha padecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no ponerle ninguna carga innecesaria. Y tuvieron que elegir, o dejamos que el evangelio se extienda a todo el mundo, o lo metemos solo para la religión judía. ¿Qué hacemos? ¿Lo cortamos? ¿Ignoramos este mover porque no está dentro de lo que esperábamos? ¿O lo dejamos que fluya? Pedro, Bernabé, Pablo dijeron, varones,
No podemos detener el evangelio, no podemos circunscribirlo nada más que a los judíos. Dios se le ha placido tocar a los gentiles, y Dios me dice que en este momento estamos en el mismo umbral histórico. Dios dice: comienzo algo tan grande que va a pasar a la iglesia anglo, va a pasar a la iglesia china, va a pasar a la iglesia coreana, va a ser algo tan grande que alguien aplauda más que eso y diga: Señor, yo lo creo, aleluya. Muchachos, no importa lo que la gente diga. Si Dios puso una carga en tu corazón de hacer televisión, no le pidas al Señor un canal cristiano. Pídele las grandes ligas. Dile: Señor, llévame como Daniel en Babilonia, aunque me tomen cautivo, y méteme en el riñón para que no sea una explosión sino una implosión. Desde adentro pueda cambiar los códigos del cine, desde adentro pueda cambiar los códigos de la televisión. Pídele al Señor que te meta en el mundo de los negocios, en el mundo de la bolsa. Pídele al Señor que te meta en el mundo corrupto, en el más corrupto de Las Vegas. Tú dices Las Vegas, pídele al Señor que te meta allí. Y desde adentro empieza a cambiar. Desde adentro empieza a generar un cambio. Si 4 hombres, Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego, pudieron cambiar toda una nación. Si 4 hombres afectaron a los reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, cada imperio que llegaba, estos hombres lo afectaban desde adentro. ¿Saben cómo conocían a Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego? Como los hechiceros. No busquen en la Biblia palabras como siervos de Dios, predicadores, evangelistas encubiertos, misioneros, hechiceros. Cuando el rey convocaba a los magos, astrólogos y hechiceros, estaban Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego. Oh, gloria a Dios que no había Facebook. Imagino el estado: solteros, profesión, hechiceros del rey. Pero Daniel no fue llamado a darle explicaciones a los israelitas que se quedaron del otro lado. Daniel fue llamado a cambiar la sociedad desde adentro. No podemos agradarle a todo el mundo. No podemos, es imposible. Y Fébordey, si se va a transformar en un río de Ezequiel y dejará de ser un estanque, la primer frontera que deberá cruzar es la frontera de la reputación. Iglesia, hablarán muy mal de nosotros en poco tiempo. Sé por qué se los digo. Seguirán hablando muy mal de vuestro pastor cada vez. No me defienda, no se defienda. Mansos como paloma y astutos como serpientes. No se defiendan, avance.